El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Continuamos con nuestro especial dedicado al gran Fernando Botero, reconstruyendo al más ilustre de los colombianos a través de una conversación amena y cercana con Cristian Padilla, gestor cultural, historiador, investigador, teórico y curador de arte y escritor también. Ha escrito 3 libros sobre el maestro y compartió con él algunos capítulos de su vida. Gracias, Cristian, por su generosidad, por su tiempo, por estar con nosotros de nuevo aquí en este espacio. Bueno, Patricia, muchas gracias por tenerme acá nuevamente, acá hablando del legado del maestro Botero. Por supuesto, me causa curiosidad por qué escoge usted a el maestro Fernando Botero y su obra como objeto de estudio. Yo he trabajado mucho el arte colombiano y latinoamericano en general. Botero es una parte fundamental del arte colombiano, pero he trabajado también a su generación completa. La llegada, por ejemplo, de la crítica de arte Marta Traba es impresionante, porque a partir de la llegada de Marta Traba podemos hablar de una generación de artistas modernos. Así que Botero me ha interesado mucho en la medida en que también me interesa mucho la figura de Alejandro Obregón, que también me parece que es espectacular, y la forma en que Alejandro Obregón deja también una influencia innegable en el arte colombiano es importante. Botero es el niño genio de esa generación, porque es una generación nacida todo en los años 20 y Botero es del 32, es 12 años menor, pero aún así uno se lo imagina dentro de este grupo de artistas, con Negret, con Grao, con Ramírez Villamizar. Entonces he procurado hacerme un panorama muy completo de la producción de ellos, de cómo ellos abordan la modernidad en su arte, pero también como de las circunstancias políticas y sociales de la época. Por supuesto, hablaremos de ese Botero humano, de ese Botero colombiano y de ese Botero político, porque aunque él decía que que su obra no era política, pues por supuesto que había un tinte político y de eso hablaremos más adelante. Conversemos un poco acerca de esa fascinación de la obra de Fernando Botero. ¿Cuál podría ser esa producción que usted diga, desde aquí él empieza a conquistar al mundo? No que sea reconocido, como lo decíamos en el segmento anterior, en el programa anterior, un antes y un después cuando llega al MoMA de Nueva York, sino que usted diga, esta fue la obra que enamoró al mundo. Yo tengo una fascinación en especial con una obra que es del año 58, es decir, que es incluso antes. Lo que pasa es que esta obra me parece que es el descubrimiento de su estilo. Y entonces, a partir del descubrimiento de su estilo, Botero empieza a continuar como con los fundamentos de esa monumentalidad. Es una obra que está perdida, es una obra que se llama La Cámara de Glisposi, homenaje a Mantegna, que es la obra con la que gana el Salón Nacional de ese año. Entonces se consagra como el pintor máximo colombiano a los 26 años. Y la obra, desafortunadamente, no es adquirida por el país. Normalmente, cuando la obra era ganadora, pasaba a ser adquisición y el Ministerio de Educación la compraba, la conseguía como parte del premio. Pero en este caso no la adquirieron. Entonces Botero ganó el premio, se quedó con la plata y dijo, bueno, voy a vender la obra. La llevó a una exposición en Chicago y en este momento la obra ya lleva 65 años perdida. Entonces yo estoy intentando desde hace 15 años encontrarla. Ya tengo pistas de dónde está, pero creo que esta podría ser la obra maestra de Botero. ¿Y cómo es? Descríbanos esa obra, por favor. Bueno, es una obra en la cual él hace por primera vez una versión de la historia del arte. Es una versión de una obra del Renacimiento, de un artista que se llama Andrea Mantegna. Y entonces, en sus viajes por Italia, por Florencia y por Mantua, Botero había visto en un castillo unos murales de Andrea Mantegna en una habitación, se llamaba la habitación de los esposos, y era una escena en la cual la familia recibía las noticias de que uno de sus hijos iba a entrar al colegio cardenalicio. Entonces es una escena familiar, realmente es una composición de la familia, está el esposo recibiendo la noticia, está la esposa en la figura central y los hijos a los lados. Pero nunca se había visto en Colombia una escena que tuviera alusiones a la historia del arte. En el arte occidental, Picasso ya hacía versiones de Velázquez,
Manet hacía versiones de Goya, entonces siempre había existido como la forma en que los artistas hacían versiones de otros artistas, pero en el arte colombiano no se entendía eso, no era como muy común. Entonces cuando Botero hace esto, es revolucionario en el sentido de que convierte la historia del arte en un tema dentro de su pintura. Acá, por ejemplo, estamos viendo una mención a Piero de la Francesca y hace parte precisamente de ese interés que él siempre tuvo por la historia del arte y los museos. Claro, y también hizo su propia versión, ya que usted lo nombra, de las Meninas de Velázquez, por ejemplo, y de la misma Mona Lisa. Hizo versiones de la Menina, de Velázquez, y cuando no hacía versiones exactas, incluía elementos escondidos. Por ejemplo, en la tauromaquia hay una escena en la cual un toro está corneando al torero, y entonces el torero está surcando por los aires, pero su alma se desprende y sale del cuerpo, como si hubiera muerto en la corneada. Y esa es una mención a una imagen del Giotto. Entonces siempre hay como unas menciones súper cultas de la historia del arte, en la cual él toma algunos elementos. Por ejemplo, ahí vemos las Meninas. Vemos las Meninas, y hay algunas escenas en las cuales él retrata, por ejemplo, familias presidenciales, y Botero se mete dentro de la escena como si fuera Velázquez. Entonces siempre hay alguna mención así. Hay gente que seguramente no sabe, pero el maestro Fernando Botero incluso es admirado en tierras y culturas tan lejanas como la oriental. La fascinación de los orientales, de los japoneses, de los chinos, por el arte de Fernando Botero es increíble. Sí, Botero ha trascendido las fronteras. Yo siempre he dicho que es muy complicado que vuelva a ocurrir un personaje con este talento en Colombia, que haya salido de las calles del barrio Boston para conquistar los Campos Elíseos en París, para poner todas esas culturas en la Quinta Avenida de Nueva York, en Tiananmen, en China. Es un talento innegable que permite que Colombia sea conocida en cualquier lugar del mundo. En el segmento, en el programa anterior, decíamos, es que Fernando Botero encontró muy joven su estilo, lo decía usted de cierta manera. Hay artistas que duran toda la vida buscándolo. Quizá el haber encontrado ese estilo a tan temprana edad puede ser también la clave del éxito y de lo prolífico de su trabajo. Total, pero también significa que mucha gente ha visto desde siempre a Botero con un lenguaje que creen que es el mismo. Es decir, a Botero se le ha tildado de repetitivo, porque como desde sus 30 años ya tenía un estilo tan particular, entonces muchos dirán que pasó 60 años haciendo lo mismo. Pero yo siempre he pensado que Botero a través de sus series va cambiando, las composiciones van creciendo, los personajes no son siempre de las mismas proporciones. Incluso cuando tiene 40 o 50 años se enfrenta por primera vez a la escultura. Sí. Es decir, Botero empieza como escultor, pero empieza ya mayor. ¿Y por qué empieza como escultor? Realmente, ¿cómo le abre esa puerta a este tipo de expresión artística? Yo siento que era parte como de un proceso lógico, es decir, él venía explorando la monumentalidad y la tridimensionalidad desde la pintura, y en cierto momento dice, bueno, pues ya lo exploré todo, ya encontré la fórmula, digamos, para poder hacer visible esa monumentalidad en lo bidimensional, ahora lo que hay que hacerlo es sacarlo de ahí. Y entonces empieza de ceros, y me imagino que es una escena lindísima en la cual él ya es un maestro internacional a los 40 y tantos años, conocido en muchos lugares del mundo, y le toca volver a coger las herramientas de ceros y aprender, y se va a los talleres de algunos escultores para ver cuáles son las herramientas, y por eso es que después termina viviendo en Pietrasanta. Por el mármol también, ¿no? Exacto, por el mármol de Carrara, pero también por las fonderías de Pietrasanta, porque sus obras monumentales requerían los procesos de las fonderías de bronce. Entonces el mejor lugar para vivir en ese sentido, creando esculturas, es Pietrasanta. ¿Tuvo usted la posibilidad de ir al taller en Pietrasanta, de hablar con el maestro en varias oportunidades? Realmente, ¿cómo era ese lugar? Descríbanoslo. Tuve la oportunidad y también fue maravillosa. Botero me dice, nos vemos en el bar Michelangelo en la plaza principal de Pietrasanta. Y entonces, pues, no sé, uno realmente llega por las indicaciones, y el bar Michelangelo es un bar en una esquina común y corriente. Y tú ves que el maestro se baja de un carro en la plaza y viene caminando, y toda la gente se quita su sombrero y lo saluda, maestro, maestro, ¿cómo está? O sea, era un ser queridísimo para la ciudad. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo respetaba, pero se mantenía a su espacio, entonces la gente no corría detrás de él, no sé, como una firma. Sí, el fanatismo. Sí, todo eso. No, él vivía como una persona común y corriente allá, con mucho respeto por los ciudadanos de este lugar, y se sentaba en el bar a tomarse un vino con Sofía de vez en cuando, por las tardes, venía, se tomaba algo y después volvía a trabajar. Entonces era maravilloso ver el respeto que la gente tenía por él en esta ciudad. ¿Y cómo fue esta conversación entre ustedes dos en ese bar
en Pietrasanta? Bueno, hablábamos de todo, pero sobre todo hablábamos de historia del arte. Yo creo que con Botero siempre hablamos de historia del arte y yo creo que había como precisamente mi fascinación hacia él porque tenía una memoria enciclopédica para los museos. Entonces estábamos hablando de que yo había visto una exposición hace unos días y entonces él empezaba a recordar que en ese mismo museo había una obra de Chagall y que la obra tenía unos fucsias espectaculares. Entonces él recordaba como perfectamente la composición de los artistas, se notaba que él pasaba horas enteras frente a las obras para intentar como hacer una especie de autopsia de los artistas y de sus obras para poder entender cómo hacían las composiciones, qué colores usaban. Entonces tenía una forma maravillosa de referirse a la historia del arte. ¿Era muy autocrítico? Sí, bastante, y especialmente con su época temprana. Entonces, cuando empezamos la investigación para el libro del joven Botero, él no estaba como muy convencido en principio del libro. Primero que todo me dijo, mira, no vas a encontrar más de 100 imágenes porque todo esto se perdió. Yo no tenía archivo de eso, no tenía mentalidad a largo plazo de esto, entonces no tenía plata para un fotógrafo, entonces las obras se fueron regalando o vendiendo y se perdieron. Como la cámara de Glispósi, por ejemplo, que lleva 65 años perdida. Entonces él decía, yo no creo que valga la pena hacer un libro de ese periodo porque además no hay imágenes. Y 9 meses después yo ya había hecho mi tesis de maestría, había encontrado las 100 imágenes, entonces le escribí y le dije, maestro, ya tengo las 100 imágenes, nos vemos. Y ahí me vi con él en Pietrasanta y fue un encuentro bellísimo porque en este caso, más que una entrevista como había sido la primera vez en París, esta había sido con un computador al frente con las imágenes en orden cronológico y yo le iba diciendo, maestro, ¿cómo pintó esta? Cuénteme cosas de esta. Y le fui pasando imagen por imagen y él decía, mi hijo, esto no lo veía hace más de 60 años, ¿dónde consiguió todo esto? Yo le dije, maestro, ¿hacemos el libro? Me dijo, bueno, hagamos el libro entonces. Y se hizo el libro. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País en esta charla fascinante con Cristian Padilla. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, hoy reconstruyendo juntos al gran colombiano Fernando Botero a través de la voz de Cristian Padilla, con quien mantuvo una estrecha relación, porque pues Cristian, básicamente usted, por supuesto, digamos que se enamoró de ese Botero joven, ¿no? Quiso reconstruirlo y quizá el maestro Botero se reencontró con su propio ser de juventud a través de sus relatos y a través de su investigación. Fue como una especie de reconciliación entre el maestro Botero y el Botero joven. Así es, total. Yo creo que él había dejado de ver muchas de estas imágenes hace 60 años, entonces en su mente muchas de las obras no funcionaban y había otras que sí conocía pero no lo convencían del todo. Entonces, cuando logramos reunir ya un corpus de 100, 200 imágenes, donde teníamos ya para escoger cuáles eran las más apropiadas para cada época, para hacer un recorrido cronológico y casi que retrospectivo de ese primer periodo, entonces Botero dijo, no, pero esto está buenísimo, mire, esta está tan maravillosa. Y yo creo que él se reconcilió entonces con su época temprana. ¿Usted se sintió querido por el maestro Botero? Sí, total, me sentí admirado por él. Y él me apoyó en estudios doctorales después, entonces obtuve una beca de su parte, entonces creo que hubo una admiración mutua, pero de mi parte pues era obviamente pues ya era mi objeto de estudio, sí. Entonces era para mí apasionante poder entender todas las conversaciones y yo creo que la admirada de mí era eso, que lo había permitido ver de otra forma lo que él había negado durante mucho tiempo, como que ese primer periodo lo había yo presentado de una forma
que él ahora estaba convencido de que esa había sido la búsqueda de su estilo. Claro, y que había sido parte fundamental de Sí, su total. proceso. Usted estuvo con él en París también y conoció, así como conoció su taller en Pietrasanta, conoció su estudio en París, y el maestro Botero tenía una forma muy particular de pintar, porque él no le gustaba pintar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que estuviera realmente alineado los ojos con el detalle que él estaba realizando. ¿Cómo era ese caballete y cómo era realmente ese estudio en París? El estudio en París era un estudio más bien pequeño. Recuerdo el estudio de Mónaco. El de Mónaco es un espacio grandísimo, pero el de París no era un estudio tan grande, pero tenía este sistema que estábamos comentando, y es que Botero trabajaba con una persiana, y esa persiana le permitía bajar y subir la pintura siempre para tenerla a la altura perpendicular de sus ojos. Entonces él siempre estaba viendo los colores correctos y no estaba viéndolos, digamos, con la sombra que podría ocurrir si la obra estuviera muy arriba o muy abajo. Y también trabajaba con espejos, porque trabajar con un espejo le permitía doblar la distancia, y entonces veía las obras como si estuvieran de lejos. Entonces podía tener cerca y el lejos desde La el mismo perspectiva. lugar. Exacto. Cristian, ¿hablaban de Colombia? ¿En algún momento hablaron de Colombia ustedes dos? Hablábamos de las circunstancias políticas, de las circunstancias sociales, comentábamos un poco sobre arte. Sí, tuvimos la oportunidad de tener conversaciones al respecto. ¿Le preocupaba Colombia? ¿Qué sentía sobre Colombia? Él tenía una preocupación grandísima en torno al proceso de paz, y yo creo que parte de eso se hace evidente en esa última donación que hace, que es la paloma. La paloma maravillosa que pues la donó realmente. Sí. Estuvo en Casa de Nariño, infortunadamente la sacaron de Casa de Nariño, pero gracias al presidente Gustavo Petro vuelve la paloma de la paz a ser visible. Claro, pero la los sacaron colombianos. también por la misma voluntad del maestro y del entonces presidente Santos, porque piensan que de pronto, después de su gobierno, haya la posibilidad de que la paz entre nuevamente en... Estaban protegiéndola. Estaban protegiendo la paloma. Estaban protegiendo que de pronto la paloma estuviera después despotrillada por ahí, o algo por el estilo. Pero hoy está más protegida que nunca. Hoy está más protegida y hoy la tenemos más simbólica que antes incluso. Ahí está, entonces tenemos la Paloma de la Paz. ¿Y cuál es la obra que está al lado nuestro, que también está en Casa de Nariño? Acá tenemos una monja espectacular de los años 70, una pieza de unas dimensiones magníficas. Es una pieza como unos 2 metros de alto, una pieza excepcional. Que podemos ver en Casa de Nariño. Que podemos ver en la Casa de Nariño, pero además con una colección de contemporáneos como Grau y Obregón en la misma sala, y con otra obra maravillosa que alcanzamos a ver acá detrás en la foto, que es un Andrés de Santa María, que me recuerda también esas censuras que de pronto ocurren en ciertos momentos en distintos gobiernos. Entonces a Santa María lo sacaron del Congreso porque era una obra fea según los estándares de la época, y la confinaron a otros sitios. Entonces, bueno, las colecciones también tienen sus historias de amigos y de desafectos. Amores y odios. Exacto. Y que valga la cuña para invitar a todos los colombianos a Casa de Nariño, es la casa de todos, a que la visiten y puedan tener acceso a estas obras de arte maravillosas que nos pertenecen a todos los colombianos. Y hablando de Colombia, y hablando sin lugar a dudas del maestro Botero, que es el pretexto de esta charla, y de otro grande como Gabriel García Márquez, la historia cuenta y dice que nunca hubo una relación muy cercana entre ellos dos, quizá los más grandes en Colombia. Botero no fue un personaje de muchas amistades, la verdad. Tenía relación con los artistas contemporáneos suyos, entonces tenemos, por ejemplo, imágenes y fotografías de él con Obregón, con Marta Traba, pero realmente Botero no tuvo mucha amistad con intelectuales o con otros artistas. Además, yo creería que los artistas también son poseedores de un ego tremendo. Y a Gabo y a Botero los compararon durante mucho tiempo, pero yo creo que ellos no se sentían identificados el uno con el otro, a pesar de que hay ciertas coincidencias de lo onírico que están en sus obras, ¿no? Pienso en obras de Botero como Los Obispos Muertos, que realmente parece una imagen sacada de un sueño. Sí, realismo mágico. Realismo mágico, y total. Pero de repente entre ellos no existe una profunda amistad, a pesar de que se conocieron y que hay respeto.
Incluso en algún momento llegan a colaborar juntos, hay un trabajo que ellos hacen juntos. Para el periódico El Tiempo, Botero ilustra un cuento de García Márquez que se llama La siesta del martes, y entonces aparece el texto de García Márquez con los dibujos, que además son dibujos ya con la volumetría, hechos por Botero en el año 60 o 61. Hablando de la colombianidad, en alguna entrevista que le hizo la BBC de Londres al maestro Fernando Botero, él decía, hablando precisamente de Gabriel García Márquez, es que venimos del mismo caldo, estamos, ¿no? Como hablaba el maestro, somos hechos del mismo caldo, algo nos tendrá que unir. Botero, viviendo en Pietrasanta, usted lo conoció también en París, ¿qué conservaba del ser colombiano? Bueno, empezando por la forma de hablar, por ejemplo. O sea, Botero de sus 91 años vivió, yo creo que solamente unos 20 años en Colombia, es decir, 70 años los pasó por fuera. Así que él hablaba inglés, francés, italiano, pero todos con acento paisa. Todos le salían absolutamente paisa. Entonces, ese digamos que sería una de las primeras cosas. El aguardiente le quedó. No era un gran bebedor, pero le gustaba el aguardiente, y entonces de vez en cuando pues, había siempre un aguardiente antioqueño por ahí. Y por otro lado, su preocupación por el país, yo creo que él quiso dejar un país en paz, por eso digamos lo simbólico de La Paloma, porque es que él vivió todo el conflicto. Claro. Hay obras de él que surgen en el contexto de la muerte de Gaitán a finales de los años 40, y entonces él vio todo el proceso, la formación de las guerrillas, y siempre va a haber como una ironía a todas estas circunstancias y a la historia política de Colombia en su obra. Las familias presidenciales, los dictadores latinoamericanos están ahí presentes. Y sobre todo un aspecto que me parece muy interesante, que es el de la devoción y el catolicismo en Antioquia, que lo marca a él mucho, porque es que es una ciudad que en ese contexto pues todo era pecado. En cierto momento casi que los comulgan a él por haber hecho alguna mención elogiosa sobre Picasso, que era un comunista, entonces no se podía hablar en términos positivos de un comunista. Y entonces Botero se encargó siempre de hacer como la puya y como meter un poquito de esa idea de que a nosotros nos habían enseñado que el demonio existía en todo lo que hacíamos. Sí, pero su obra tiene algún carácter político. ¿Algunas de sus obras tienen carácter político? Sí, total. Lo que pasa es que no es un militante, pero es político en el sentido de que hay una crítica, de que hay unas obras que procuran señalar circunstancias. Y no solamente en el caso de Colombia, lo hay en el caso de Colombia cuando él hace la denuncia, por ejemplo, de las masacres paramilitares en la Ciénaga. Hay obras muy crudas, a pesar de que uno cuando ve las obras de Botero normalmente son obras llenas de humor y de felicidad. Hay imágenes en las que él nos mostraba a los decapitados de las masacres paramilitares. Hay menciones en las cuales él también es crítico con las guerrillas. Hay menciones en las cuales él es crítico con Abu Ghraib y con los Estados Unidos, con los soldados estadounidenses, sí, y las torturas a los sospechosos iraquíes. Entonces, siempre hay como alguna mención. Lo que pasa es que cuando se habló de arte político en Colombia en los años 70, era un arte que era militante de ciertos partidos y él nunca quiso estar ligado o vinculado de manera directa con algún partido. Decía usted hace un momento, Cristian, el maestro me citó en un café en Pietrasanta, un café en donde en las tardes iba y se tomaba un vino con Sofía. Y Sofía fue el amor de su vida. ¿Y qué era el amor para Fernando Botero? Sofía. Yo creo que finalmente la partida del maestro es una historia de amor. Es que irse 3 meses después de Sofía creo que define que realmente la vida de ellos juntos era maravillosa, que tenían una compañía excepcional, una compañera que era artista, una compañera que comprendía perfectamente sus procesos creativos, con la cual las conversaciones eran historia del arte, arte, color. Era una relación maravillosa y tuve la oportunidad de estar con ellos en distintas ocasiones juntos y se sentía algo que muy lindo. Uno decía, uf, yo quiero algo así por 48 años, 50 años. Sí. Yo también quiero algo así por 50 años también de vida. Una pequeña pausa y ya volvemos a Entrevistas con Alma de País. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora
fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Último segmento para hablar de Fernando Botero, en esta oportunidad con Cristian Padilla. Y en el capítulo anterior hablamos, Cristian, de las donaciones del maestro Fernando Botero al Banco de la República, que dieron como lugar pues el museo que hoy lleva su nombre, que está en Bogotá, en La Candelaria. Pero también usted mencionaba en el capítulo anterior la importancia de las donaciones del maestro Botero a su Medellín, a su Antioquia del alma, y específicamente al Museo de Antioquia, que tiene una sala específica solo para él. Así es, el maestro tenía que darle un legado tremendo a su ciudad, que además su ciudad es la protagonista de sus pinturas. Entonces, Botero se encargó en distintos momentos de hacer donaciones. En los 70s hace una primera donación cuando encuentra el museo caído, con problemas estructurales graves. Y después se encarga de la reestructuración, digamos, dentro del edificio del Palacio Municipal, que es el que conocemos hoy como Museo de Antioquia. Hay una donación internacional también, de una colección internacional entregada por él, pero también una de las partes más importantes e interesantes es la Plaza Botero. Sí, son que 23, lo estamos viendo de fondo. 23 esculturas monumentales que convierten a este lugar en un epicentro artístico del país e incluso latinoamericano. Es decir, hay gente que viaja para poder estar en este lugar, para entrar al museo. Entonces el museo fue una de las consentidos del maestro. El maestro fue el mecenas de este museo, se encargó de hacer no solamente las donaciones de las obras, sino que eventualmente también contribuía con los proyectos que hacía el museo, fue el gran mecenas. Y es cierto que vino en alguna oportunidad a ver cómo era que iban a poner sus esculturas. Él iba seguido. Bueno, los montajes de las obras se encargaba él directamente. Precisamente yo creo que por el conocimiento que él tenía de los museos y de todas las exposiciones que ha hecho en vida, entonces Botero sabe perfectamente cómo es el funcionamiento de la iluminación, de los montajes, y él dirigía personalmente los montajes. Él sabía dónde quería cada obra, cómo la quería, y de repente, por ejemplo, contaban que tenía una organización de las salas y al día siguiente la cambiaba completamente y borraba todo y volvía y empezaba. Incluso los colores de las paredes, por ejemplo. Él definía cuáles eran los colores apropiados de acuerdo al espíritu de las obras que estaban exhibiéndose. Recuerdo mucho, por ejemplo, que Abu Ghraib, la serie de las torturas en las prisiones de Irak, estaba hecha con una iluminación muy tenue, muy tenebrosa, pues, y las paredes eran oscuras, eran negras. Entonces eso le daba un ambiente tremendamente dramático a las obras, las complementaba. Y cuando uno salía de la sala donde estaba Abu Ghraib, entraba directamente al circo, y el circo estaba lleno de color, era una explosión de color tremenda. Claro, y hoy en día pues estos lugares van a cobrar muchísima más importancia, porque podemos ver que realmente está su sello, por lo menos en el Museo de Antioquia y en el Salón Pedrito Botero, que lleva el nombre de su hijo, que fue muy importante para él. El Salón Pedrito, le tengo también mucho cariño a un recuerdo que tengo, y es que él llegaba a los museos de vez en cuando sin decir nada, porque él quería saber si todo estaba funcionando tal como lo había dejado. Entonces él no llegaba avisando, sino que cierto día aparecía Botero frente a la puerta del museo. Pero cuando él llegaba al Museo de Antioquia, él entraba directamente a la sala sin mirar las demás salas y iba directamente a la sala Pedrito Botero para encontrarse con esta pintura. Era como una forma simbólica de él venir a saludar a su hijo. Entonces era un momento que era realmente conmovedor verlo frente a esta obra, que además decía que era su obra máxima, que para él este Pedrito había sido la obra hecha con más cariño, la que él sentía que era su mejor pintura. Entonces, la Sala Pedrito Botero, pues por supuesto que tiene un papel importantísimo en el Museo de Antioquia. Pues con esta obra, que era para el maestro su obra máxima, nos despedimos de estos dos capítulos de este gran especial al maestro Fernando Botero. Gracias, Cristian,
por toda su sabiduría. Qué envidia haber estado con el maestro en tantas oportunidades y tenerlo tan pegadito en la piel como lo tiene usted. Pues muchísimas gracias a ti por permitirme ampliar un poco como el legado del maestro a partir de todas estas conversaciones. Le quedan más libros por escribir, ¿no? Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer. A ustedes mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Yo soy Patricia Pardo y esto es Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.